Buenas tardes, mi nombre es Auriester González Díaz y a continuación les compartiré el proyecto de capacitación dirigido a ustedes. Como población víctima del conflicto armado del municipio de Vistahermosa, iniciaremos recordando el origen del conflicto armado, las causas y consecuencias. Bueno, iniciaremos con el origen del conflicto armado, causas y consecuencias. Como sabemos, el conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960 y las causas para que se desarrollara. El conflicto armado colombiano se centra en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal de deficiencia socioeconómica en los núcleos familiares y los valores de la sociedad. Si bien durante el siglo XXI se desarrollaron varias guerras civiles a causa de este conflicto y ha ocasionado miles de secuestros, muerte y extorsiones, lisiados y discapacitados por el reclutamiento forzado, desplazamiento forzado que ha degradado el país colombiano, incluyendo a ustedes como población víctima. ¿Cuáles son estas causas? El conflicto armado de 52 años entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno culminó oficialmente en 2016 con un acuerdo de paz. Sin embargo, disminuyó significativamente al principio, pero luego adoptó nuevas formas y siguen los abusos por parte de los grupos armados. Cabe mencionar que para el anterior año 2019 la población civil sufrió abusos a manos de miembros del Ejército de la Liberación Nacional (ELN). Asociada con el conflicto armado, esto ha provocado desplazamiento forzado de más de 8.1 millones de colombianos de 1985, pese a las conversaciones de paz formales que inició el gobierno colombiano en 2017 con el ELN y el actual presidente. Sin embargo, este interrumpió las conversaciones de paz después que el ELN perpetrara atentado con coche bomba en la escuela de policía en Bogotá. Recordemos que una minoría de guerrilleros disidentes rechazaron los términos del acuerdo de paz, se negaron a entregar sus armas y continúan cometiendo abusos. Y se estima que algunos combatientes de la FARC se desarmaron en un primer momento, pero luego integraron a nuevos grupos. Todas estas víctimas quedaron con muchas heridas, secuelas, dejando el conflicto armado en Colombia todo lo que vivieron en medio de la tristeza, ansiedad y graves alteraciones con respecto a la salud. La guerra ha destruido sueños, proyectos, han marcado a miles de víctimas, dejando frustración, deteriorando la identidad. Ya han sido muchas familias en condición de víctimas quienes le han desaparecido sus familias, masacrado personas, sufriendo una terrible agonía, muertes a causa de la guerra, corrupción por líderes. A los líderes y defensores de derechos humanos, periodistas, también han sido víctimas, viven tortura cotidiana. Las mujeres también han sido víctimas de violencia sexual, ocasionándoles daños, sufren por sus pérdidas materiales, sus sueños destruidos. Han trabajado y costado por años buscando sobrevivir, cargados de dolor y sufrimiento. La normativa para la atención y reparación integral a las víctimas, Ley 1448 del 2011. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley dentro de un marco de justicia transicional, para que ustedes puedan hacer efectivo el goce de sus derechos de verdad, justicia y reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y dignifica a través de la materialización de sus derechos constitucionales. PACIVI, conformado por los componentes
atención psicosocial, recuperación de los daños psicosociales generados a las víctimas, atención integral en salud con enfoque psicosocial, desarrollar indicaciones como medidas de rehabilitación para las víctimas, dignidad humana, colaboración armónica, progresividad y gradualidad, sostenibilidad, compuestas por enfoques, enfoque psicosocial, enfoque de curso de vida. Se le brindan el enfoque diferencial y aquellos mecanismos y medidas de reparación para garantizar sus derechos, como la rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución de tierras, de viviendas, fuentes de ingresos, empleos de acceso a créditos, garantías de no repetición. Se les brindará, de acuerdo a la ruta de atención psicosocial y ruta de atención integral de salud, a todas las víctimas del conflicto armado por el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, medidas de asistencia, medidas de rehabilitación mediante el PAD-CIVI, atención integral en salud, centrada en la afectación de salud física, atención psicosocial centrada en la afectación psicosocial, equipos psicosociales, protocolo de atención integral en salud en enfoque psicosocial y atención psicosocial, tanto individual, familiar, comunitario y colectivo. Las medidas de reparación integral en el marco de las 5 medidas expuestas en la Ley 1448 y las medidas contempladas en el punto 5 del Acuerdo de Paz. Ustedes como comunidad de Vista Hermosa requiere que la institucionalidad del Estado colombiano les restablezca sus derechos, de que les aplique las medidas de reparación integral y les garantice acciones y estrategias con el fin de proteger sus dignidades. La forma de aplicar estas medidas de reparación integral es organizando de forma jerárquica según las necesidades encontradas para el desarrollo de este punto. ¿Qué se debe hacer? Se debe, mediante la respuesta de cada necesidad de las víctimas, determinar cuáles son las rutas a seguir para garantizar el acceso a los derechos de esta población, que en este caso es el municipio de Vista Hermosa. Debemos conocer los mecanismos correctos para salvaguardar sus derechos y las posibles estrategias y acciones que podamos abordar para garantizar una reparación integral. En la situación que se presenta aquí en la población de Vista Hermosa, se presta para que las instituciones y la sociedad civil busquen soluciones para la comunidad afectada mediante las rutas de atención salud y psicosocial, y establecer estas 5 medidas con el apoyo y acompañamiento de la institución y sus equipos interdisciplinarios. Lo más importante es la garantía y reconocimiento de derechos a la comunidad, trabajando de manera oportuna, facilitando el acceso de una mejor calidad de vida, apoyado por la ley, en donde le dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones dentro del marco de la ley 1448 del 2011. Lo indicado para darle solución a las víctimas sería desarrollar y ampliar un plan de desarrollo dirigido a brindarle mejoramiento a cada una de las personas de Vista Hermosa. Ustedes como afectación por el conflicto, por la violencia, con ello buscamos el fortalecimiento de acciones de acompañamiento a la población junto con los diversos sectores, mediante a través de los conflictos que los busca garantizar varios derechos básicos. De igual manera permite cumplimientos a algunos componentes para que tengan reparación integral individual, indemnización, medidas de satisfacción física, atención psicosocial, restitución de tierra, garantías de no repetición y acciones para la verdad y la justicia. Plan de desarrollo: es necesario imponer las necesidades insatisfechas que presente la comunidad, que se hace necesario la formulación de estos proyectos para dar cumplimiento a las necesidades básicas insatisfechas de la población de Vista Hermosa. De esta manera se dé cumplimiento a lo estipulado establecido en el plan de desarrollo del sector de grupos vulnerables en las metas de productos, con el objetivo de garantizar el acompañamiento constante a la población de Vista Hermosa, en este caso la comunidad que está afectada. Estas 5 medidas de restitución: se debe establecer medidas de restitución que buscan restablecer derechos de las víctimas, comprende la dimensión material de la reparación integral. Puede constituirse de medidas financieras, restitución de créditos pasivos, coordinada de programa de acompañamiento para la restitución de vivienda a cargo de Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura, la restitución de tierra, que coordina la unidad de restitución de tierra, la restitución de capacidades para el empleo, la coordinación con el Ministerio del Trabajo y el proceso de retornos y reubicaciones a cargo de la unidad para las víctimas. En este caso, las víctimas del conflicto armado de Vista Hermosa tienen derecho a ser restituidos, que le devuelvan sus tierras, que sea parte de su vida.
La medida de rehabilitación, en el caso de la población de Vistahermosa, debemos establecer, ustedes que están afectados, de manera oportuna estrategias, programas y acciones de carácter psicosociales, jurídicos, médicos y terapias dirigidas a las personas víctimas del conflicto, del restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales mediante las rutas de atención integral en salud y psicosocial. También establecer plan de implementación de estrategias de recuperación emocional para toda la afectación que sufrieron a raíz de la violencia por el conflicto armado en manos del Plan Nacional de Desarrollo actual. Esta estrategia ha sido incluida con una medida complementaria del PAD-CIVI. Allí las personas víctimas pueden reconocer que no están solas. Los ayudan a afrontar el sufrimiento y autorrealizarse. Para poder recibir rehabilitación deben dirigirse a la unidad de víctimas, centros regionales, a aplicar las rutas de atención integral de salud y atención psicosocial. La medida de rehabilitación es importante. La medida de indemnización administrativa. Buscamos socializar la ruta para el proceso de indemnización. ¿Cuáles son? Ruta general prioritaria, todo depende del estado. Para que ustedes puedan obtenerla, deben solicitarlas a la unidad. Esto se iniciará un proceso de respuesta de estas solicitudes para darle cumplimiento. Esta respuesta será otorgada y favorable. La unidad procederá a aplicar el método de priorización. Se le priorizará a ustedes esa herramienta técnica que permite a la unidad analizar diversas características de las víctimas mediante la evaluación de variables. Y así, después que hayan recibido esa respuesta de fondo afirmativa sobre el derecho a recibir la indemnización administrativa, en este caso de la población, ustedes como afectados del conflicto, comunidad de Vistahermosa, tienen el derecho de recibir la indemnización por desplazamiento forzado, dependiendo del tipo de necesidad de cada uno. Medida de satisfacción. Aquí, esta medida se parte de la dimensión individual y colectiva de la recuperación que buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción. Se desarrollan acciones como el apoyo de iniciativas locales, memorizar y las sesiones de conmemoración, las cuales no se desarrollan por individuos, sino con organizaciones o grupos de víctimas. ¿Para qué? Dentro del marco de la ruta individual también se entienden como medidas de satisfacción dirigidas a la sociedad, acompañar a los familiares en su proceso de reparación y en el acceso a sus derechos. Garantías de no repetición. Se debe impartir y desarrollar. En esta línea se inciden las diferentes rutas y procedimientos mediante dimensiones, la preventiva y la reparadora. La dimensión preventiva: surge la obligación internacional que tienen los estados de prevenir las violaciones a los derechos. La dimensión reparadora se refiere a acciones que correspondan a mitigar los daños infligidos a las víctimas de violación por el conflicto, infracciones al derecho internacional humanitario, teniendo con acciones de carácter institucional, político, económico. La socialización de la verdad judicial, pedagógica, social y de derechos humanos es fundamental. Para la construcción de paz para la comunidad de Vistahermosa, el programa PAD-CIVI tiene como objetivo apoyar mediante la rehabilitación causada por la violencia del conflicto armado. Por lo tanto, debe aportar soluciones a través de la atención psicosocial y atención integral en salud para brindar de manera oportuna a la población de Vistahermosa, procurando obtener el perdón, la reconciliación y sanar heridas por causa de los hechos que hoy enmarcaron la comunidad perteneciente al municipio de Vistahermosa. Muchas gracias.